Evangelio de hoy, martes 14 de febrero del 2023. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Los discípulos se habían olvidado de llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les hacía esta recomendación: estén atentos, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos discutían entre sí porque no habían traído pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿a qué viene esa discusión porque no tienen pan? ¿Todavía no comprenden ni entienden? Ustedes tienen la mente enceguecida, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. ¿No recuerdan cuántas canastas llenas de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 personas? Ellos le respondieron: 12. Y cuando repartí 7 panes entre 4,000 personas, ¿cuántas canastas llenas de trozos recogieron? Ellos le respondieron: 7. Entonces Jesús les dijo: ¿todavía no comprenden? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apreciados hermanos en Cristo, ahora realizaremos nuestra reflexión apoyándonos de 4 puntos principales que se desarrollarán a continuación. En este primer punto, reflexionemos en esta frase del Evangelio: cuídense de la levadura de los fariseos. Mis queridos hermanos, en este primer momento, recordemos que Jesús había sido cuestionado por los fariseos, quienes pidieron una señal. Ahora el Señor aprovecha que sus discípulos se dieron cuenta que solo tenían un pan y les da una gran enseñanza. Al mencionar que debían cuidarse de la levadura de los fariseos, Jesús les da a entender que ellos no debían mezclarse con gente falsa y rígida que aparentaban ser cumplidores de las leyes. Esto también es para decirnos a nosotros que debemos alejarnos de las personas mentirosas y dobles y que debemos abandonar las malas amistades que incluso se camuflan en Dios. Jesús nos advierte que la fe hay que protegerla y cuidarla, pues esta virtud tan especial que Dios nos ha dado para creer en Él se puede contaminar fácilmente. Estas palabras sabias del Señor son para no dejarnos engañar de los fariseos que tenemos alrededor. No nos dejemos llevar por apariencias, aprendamos a identificar la levadura que se nos presenta para desecharla, ya que en este sentido prefigura el pecado que puede caer mal a nuestra alma. En este segundo momento de la reflexión, meditemos en la frase: ¿para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? Luego de haber advertido a los discípulos sobre las doctrinas y engaños de los fariseos, comparándolos con la levadura, el Señor lanza una expresión fuerte hacia ellos y también para nosotros. ¿De qué nos sirve tener ojos y oídos si no están en función de la vida espiritual y de fe? Realmente lo que nos va a salvar depende mucho de que logremos enfocar todos los sentidos en Cristo y con nuestros sentidos encaminados a la fe, poder mirar con profundidad los actos del Señor e imitarlos. Así entonces, comprendemos que la pregunta de Jesús, al igual con el ejemplo de la levadura, es también una advertencia que no hace referencia a los ojos físicos, sino a la vista espiritual con la que todos los santos de la Iglesia han tenido para alejar a un lado la mundanidad y el pecado. Al momento de crearnos, Dios nos dotó de capacidad para percibir todo alrededor
y también para percibirnos a nosotros mismos. En este tercer punto, analicemos la frase. ¿No recuerdan cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Jesús le recuerda a sus discípulos las grandes maravillas que ha hecho en presencia de ellos, con el fin de hacerlos caer en cuenta de que el reino de Dios ya está entre ellos y que si Jesús está con ellos, no habrá escasez alguna. No nos preocupemos por las cosas materiales, que el Señor sabrá darnos todo cuando sea su voluntad. ¿Acaso no recordamos que Jesús nos lo ha dado todo? ¿Olvidamos que nos ha consolado en los momentos de tristeza y que nos ha dado lo que hemos necesitado? ¿Acaso no tenemos memoria para apreciar los detalles de Dios en nuestra niñez y juventud? El Señor hoy nos lleva a recordar su actuar durante toda la historia de la humanidad. Que no nos olvidemos de su entrega en la cruz y su presencia real en la Eucaristía. Los discípulos no tenían suficientes panes, pero estaban con aquel quien puede multiplicarlos. No olvidemos que Jesús podía alimentar a una muchedumbre con un solo pan. En este cuarto punto meditemos en esta pregunta. ¿Y todavía no acaban de comprender? Por un momento detengámonos y pongamos nuestros ojos en el actuar de los discípulos. A pesar de compartir con el Maestro, ellos tenían también la mente embotada y no habían sido capaces de entender lo que Jesús les quería decir. Eran tantas las dudas que tenían en sus mentes que no les daba espacio para la reflexión o comprensión de las palabras y enseñanzas de Jesús. No se explicaban qué quería decir el Señor, del por qué alejarse de la levadura de los fariseos. Jesús ya conocía esta ignorancia y poca capacidad de comprender las verdades evangélicas. Por eso se dedicó a estar con ellos siempre, para que conociéndolo a Él pudieran reconocer el pan celestial del pan material. Igualmente nosotros, si no pasamos tiempo con el Señor, no se abrirá nuestro entendimiento. Él conoce la falta de comprensión y la poca sabiduría que muchos de nosotros presentamos y quiere también aclarar nuestras mentes. Si profundizamos en las palabras de vida eterna que nos trae el Señor, se abrirán nuestros sentidos a lo verdaderamente importante y podemos aprender a discernir el bien sobre el mal, a ver lo injusto y lo correcto, a escuchar la voz de Dios y a distinguirla de la voz del maligno. Que esta lectura del Evangelio y las enseñanzas en él nos haga pensar en los cambios que debemos dar y las amistades de las cuales nos tenemos que desprender. Que Dios con su mirada purifique nuestros ojos y nos limpie los oídos para comprender toda su palabra y valorar el testimonio de su Hijo. En este momento, con ayuda de las siguientes preguntas, analicemos nuestro corazón para llevarnos un mensaje de vida. ¿De qué clase de pan me estoy alimentando? ¿Tengo levadura en mi vida? ¿Recuerdo los milagros que Jesús ha hecho para aumentar mi fe en Él? ¿Tengo ojos pero no veo? ¿Tengo oídos pero no escucho? ¿Están mis sentidos ligados a Cristo? Oremos. Jesús, pan de vida, te alabo y te bendigo por todas las maravillas que realizas en nosotros. Ilumina con tu espíritu nuestra existencia para que teniendo ojos podamos ver y así vernos libres de la levadura que nos presenta el mundo y el pecado, para que se implante en nosotros el reino de los cielos. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica.